edificando por la palabra. Disfruta de un programa diferente, donde siempre habrá un mensaje de esperanza, confiados de que todos los problemas tienen una solución, ya que vivimos la verdad que es Cristo. Disponte a disfrutar la palabra de Dios a través de Edificando por la Palabra, con el pastor Andrés Noguera. Queremos saludar a toda la gente que nos ve, que nos escucha a través de nuestro programa Edificando por la Palabra, el cual transmitimos desde las instalaciones de la Iglesia Camino al Cielo acá en Caracas, Venezuela. Óigame, continuamos hablando acerca de la identidad del creyente. Yo creo que todo el año nosotros vamos a estar hablando de esto y todas las veces que sea necesario, Dios nos quiere ayudar, Dios nos quiere bendecir, Dios nos quiere fortalecer en esta área de nuestra vida. Si nosotros vamos a evangelizar este país, nosotros tenemos que estar bien claros cuál es nuestro llamado, cuál es nuestra función, cuál es nuestra comisión, que no es otra que la que está en Mateo capítulo 28. Ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, ir y hacer discípulos en todas las naciones. De manera que necesitamos de esa identidad, porque Dios sabía a lo que nosotros nos íbamos a enfrentar. Óigame, una de las cosas que fortalece la identidad en la vida del creyente es el conocer a Dios. Así como la adoración está en proporción al Dios que yo conozco, la identidad en la vida del creyente también está en proporción al Dios que yo conozco. Es decir, mientras yo más conozca de Dios, más identidad yo puedo tener y más seguridad yo puedo tener. ¿De qué es capaz Dios y de qué no es capaz Dios? Y cuando hablo de capaz, no me refiero a la capacidad en referencia a la fuerza y al poder que Dios tiene para hacer las cosas. No estoy hablando de eso, sino qué es lo que Dios estableció para hacer, qué es lo que Dios dijo en su palabra que iba a hacer. Saber de qué lado yo juego, saber de qué lado yo estoy. Y en la medida que vayamos dando el tema, vamos a poder entender esto que yo estoy hablando, de qué lado estoy, de qué lado yo juego, para que nosotros podamos entenderlo. Óigame, la bendición de la salvación. La Biblia habla de las bendiciones de la salvación. Cuando usted lee Juan, en el capítulo número 1, en el verso número 12, dice: mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre le dio la potestad. El término es la autoridad de ser hecho el Hijo de Dios. La autoridad y la potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando Dios nos salvó por su amor, por su gracia, por su misericordia, por su favor, por lo que hizo el Hijo en la cruz del Calvario, porque fuimos redarguidos por Él, fuimos convencidos, todo eso lo tenemos claro. Pero cuando Dios nos salvó, nosotros comenzamos a disfrutar de unas bendiciones. Y en la salvación están esas bendiciones. Si no hay identidad clara, yo no puedo disfrutar de esa bendición. Las 7 bendiciones del creyente es un paquete que viene por la salvación. La salvación me hizo hijo de Dios, la salvación me hizo templo y morada del Espíritu Santo, la salvación me permitió que yo tuviese acceso a Dios a través de la oración.
La salvación me dio autoridad y ninguna fuerza del enemigo me puede hacer daño. La salvación me dio una ciudadanía celestial. La salvación puso ángeles a mi favor. Y la salvación me dio vida eterna. Eso fortalece mi identidad, pero yo debo conocer quién es Dios. Cuando Dios te salvó, te otorgó una posición. Tú eres hijo. Tú perteneces a un reino. Tú tienes un linaje. En ti hay una sangre real. En ti hay un llamado. Tu nombre está inscrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Tú fuiste predestinado y tú fuiste escogido para cosas grandes, buenas, importantes, maravillosas. Dios no le dio la responsabilidad a las criaturas celestiales de establecer el reino de Dios en la tierra. A quien Dios le delegó esa responsabilidad fueron a los hijos. El brazo extendido de Cristo en la tierra somos nosotros, la iglesia del Señor. En cuanto a relación, nosotros somos hijos, pero en cuanto a ministerio, nosotros somos el cuerpo. Es como que usted sea dueño de una empresa. Y usted como dueño de la empresa, usted tiene una relación con un hijo y usted lo pone a trabajar en la empresa y usted lo pone gerente, o lo pone administrador, o lo nombra tesorero, o lo nombra secretario, gerente de relaciones públicas. Usted decide qué cargo le da. Ahora usted tiene una relación con él como hijo, pero él tiene que asumir un cargo y él tiene una responsabilidad. Entonces, Dios es mi Padre Celestial, pero yo tengo un oficio en la tierra. Yo soy un embajador, yo soy un representante del reino de los cielos, yo soy el heredero de Dios. Yo tengo que tener identidad y yo tengo que tener claridad con respecto a eso. Óigame, ¿cómo podemos nosotros tener identidad cuando ni siquiera nosotros mismos sabemos de lo que Dios es capaz de hacer o no es capaz de hacer? Y yo estoy diciendo todo esto porque yo voy a meter un tema hoy, que es el tema de los juicios, el tema de la crisis, el tema de la maldad. La iglesia, muchos de los creyentes en la iglesia ignoran que nosotros tenemos un adversario. Hay gente que el tema del adversario, el tema de la maldad, el tema de las tinieblas, el tema de lo diabólico, el tema de lo demoníaco, lo están manejando de una manera muy superficial. Lo ven como un videogame, lo ven como una historia, como una fábula. Y nosotros hemos llegado inclusive a relacionar lo malo a Dios, a atribuirle lo malo a Dios. Hemos inclusive llegado a pensar que Dios envía cosas malas, que en este tiempo parte de la crisis, de la tragedia, de la maldad, de lo que se está viviendo es que Dios envía juicio, Dios envió plagas, Dios envió esto, Dios envió aquello. Óigame, las cosas que suceden hoy en día son todo lo contrario. No es porque Dios las envía, es por la ausencia de Dios. La ausencia de Dios es lo que trae el mal. La ausencia de Dios es lo que está produciendo las crisis. La ausencia de Dios es lo que está produciendo los desastres. Dios nos habló a nosotros. Hace 3 años nosotros tuvimos el privilegio de que en el año 2014, en el año 2015, Dios hablara en nuestras vidas. Revisen los mensajes. Hace 3 años, cuando nosotros recibíamos entrenamiento, nosotros se lo dijimos a la iglesia: hermano, Dios nos está diciendo, o evangelizamos este país o viene desastre para este país. Y no lo dijimos desde el punto de vista fatalista, sino que estábamos entrando en un nivel, en una cumbre espiritual, donde estábamos entendiendo que donde no existiera Dios, donde no estuviera Dios, donde no estuviera un portador de luz como nosotros, donde no estuviera un evangelista, donde no estuviera un misionero, donde no estuviera un hombre, un creyente predicando, ahí lo que iba a haber era tiniebla. La Biblia dice que las tinieblas huyen en medio de la luz, pero la luz tiene que llegar. La luz tiene que resplandecer.
La luz tiene que manifestarse. ¿Sabe algo? Lo ignoramos. Usted sabe que lo ignoramos. Muchos de nosotros ignoramos esto. Porque cuando yo dije eso, hace 3 años atrás, nosotros teníamos un promedio de 400 miembros en la iglesia. Ahorita tenemos un promedio de 600 miembros, 2 servicios llenos. Pero para lo que nosotros dijimos hace 3 años, si cada uno de nosotros lo hubiésemos entendido y lo hubiésemos creído, nosotros tendríamos que estar haciendo ahorita el 4.º servicio, el 5.º servicio. No estuviéramos haciendo servicio de 2 horas, sino servicio de 1 hora y media. Estuviéramos haciendo un servicio a las 7, uno a las 10, uno a la 1 y otro a las 4, a las 5 de la tarde. ¿Por qué? Porque es necesario salvar a la humanidad. Es necesario llenar este lugar de evangelio. Es necesario llenar los sectores de evangelio, porque donde no hay evangelio, lo que va a haber es desastre. Pero nosotros, de una u otra manera, escuchamos eso y no fue que no lo creímos. No fue que no lo creímos, es que no teníamos la fuerza espiritual para hacerlo. Y que necesitamos constantemente estar en comunión con Dios. Necesitamos darle una corriente a la palabra. Necesitamos estar constantemente orando. Necesitamos estar constantemente meditando en la palabra. Ya yo no medito en las noticias. Yo no medito en lo que dice la prensa. Yo no medito en Twitter. Yo no medito en Facebook. Mientras nosotros estemos pensando que todo lo que está sucediendo viene de Dios, lo vamos a asimilar. Nos vamos a quedar tranquilos. Nos vamos a sentar, vamos a reposar. ¿Por qué? Porque eso es un juicio de Dios, porque Dios está castigando, porque la gente le ha dado la espalda a Dios, y entonces Dios está mandando y Dios está haciendo. Si a mí me dicen que lo que está sucediendo es que porque Dios lo mandó, yo lo voy a aceptar, porque Dios lo mandó. ¿Y quién soy yo para pelear contra Dios? ¿Quién soy yo para oponerme a Dios? Pero hasta ahí ha llegado el engaño del enemigo, a que hacernos creer que las cosas que vienen de él, de Satanás, del enemigo, nosotros se las atribuamos a Dios. Y haciéndonos creer que las cosas malas que suceden son atribuidas a Dios, pues ¿quién se enfrenta a Dios aquí? ¿Quién reprende a Dios? Hermano, la gente se lo buscó, que la gente le ha dado la espalda a Dios. Entonces Dios les ha mandado esos huracanes, Dios les ha mandado esos desastres, Dios les ha mandado esos terremotos, Dios les ha mandado todas esas cosas. Si usted lee Job capítulo 2, que dije que lo tuviera, y usted lee el versículo número 10, y él le dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? Es Job hablándole a la mujer. Has hablado que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Job dice eso. Si usted se pone a leer lo que antecede ahí, la Biblia es clarita, hermano. Mira hasta dónde puede llegar el engaño de Satanás. La Biblia es clarita y dice que se presentó Satanás y que le dijo Dios a Satanás: tú no has visto a mi siervo Job, chico, un varón prudente. ¿Y qué le dijo Satanás? Claro, si tienen todo, no, así cualquiera te alaba y así cualquiera te glorifica. Pero quítale todo lo que tiene para que tú veas. ¿Qué le dijo Jehová a Satanás? Ven, quítaselo tú, porque yo no me lo puedo quitar, porque yo no hago cosas malas. Ve, hazlo tú, pero no le toques su alma. Todavía le dice la Biblia que todo lo que le iba a pasar a Job, lo iba a hacer era Satanás. Pero solamente que Job no sabía de esa conversación. De la conversación lo sabemos nosotros, que somos los lectores. Los lectores, cuando leemos Job 2:10, decimos: ah, mira lo que Job está pensando, chicos, que es que el mal viene de Dios. Por favor, busque Amós capítulo 3 o Amós, uno de los profetas menores. Amós capítulo 3. Lo tiene. El versículo número 6 dice: se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho. ¿Usted está viendo eso? Habrá algún mal en la ciudad que Jehová no haya hecho. O sea, todos los males que han sucedido en
Eso lo dijo Amos. Y si usted va más atrás, y lee Lamentaciones, búsqueme el libro de Lamentaciones, que está después de Isaías, capítulo 3. Mire lo que dice el versículo número 38. De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Está leyendo? Hay 3 pasajes de la Biblia que acabamos de leer: el de Job, el de Amos, el de Lamentaciones, y se lee Isaías, ni te digo, pues, donde había el pensamiento, oigan, había el pensamiento de que las cosas malas se le atribuían a Dios. Pero ¿cuál era la razón? Que no se había revelado un misterio, que es el misterio satánico. El misterio satánico, la persona de Satanás, no había sido revelada. Por consiguiente, como el misterio satánico no había sido revelado, lo malo se le atribuía a Dios. Las cosas malas se le atribuían a Dios. Hoy en día, la falta de conocimiento, el ignorar estas verdades que estamos hablando, el ignorar que Jesús revela el misterio satánico, que estamos hoy en día en plena revelación, y que toda buena dádiva y que todo don perfecto proviene del Padre de las luces. Entonces hoy en día todavía se le atribuyen cosas malas a Dios. Por consiguiente, las crisis de los pueblos se le atribuyen a Dios como juicios. Las hambrunas de los pueblos se le atribuyen a Dios como juicios de Dios. ¿Para qué? Para que no entendamos que la crisis, que el desastre, que la hambruna, que el robo, que la corrupción, que la maldad, que la destrucción, que la muerte, no es otra cosa que una manifestación satánica y diabólica. Lo que nosotros estamos viendo en el mundo, y lo que nosotros estamos viendo en las naciones, y lo que nosotros estamos viendo en los pueblos, es satánico, es diabólico. ¿Cómo podemos estar nosotros tan ciegos para no darnos cuenta de la cantidad de cosas diabólicas y satánicas que hacen en el mundo, y que nosotros estemos pensando que eso es un juicio de Dios? ¿Dónde dice en la Biblia que para Dios emitir un juicio y para Dios castigar, suponiendo que Dios lo hiciese? Vamos a dar por hecho que Dios lo hizo, y ya yo voy a explicar por qué es imposible que Dios esté haciendo esto en este tiempo. Pero esto tiene que traernos identidad a nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros no salimos con el mensaje correcto, si nosotros no vamos a la calle con el evangelio ordenado y con el orden del mensaje, nosotros lo que nos vamos a conseguir en la calle es una cantidad de gente herida y golpeada y triste y enemistada con Dios, porque le han hecho creer que todas las cosas que están sucediendo vienen de parte de Dios, que Dios está castigando, que Dios está enjuiciando, que esto es un juicio de Dios, que lo que pasa es que Dios usa los vasos de honra y usa vasos de deshonra, que Dios usa gobernantes para honrar, que Dios usa gobernantes para deshonrar, que Dios usa líderes para honrar, que Dios usa líderes para deshonrar. O sea, ¿cómo es posible que a estas alturas de la vida todavía haya gente que piense que en los tiempos de la Inquisición, cuando el Papa mandó a matar a los evangélicos, a los que leyeran la Biblia, que los quemaran en la hoguera, es que Dios estaba reprendiendo a su pueblo, y eso era un castigo de Dios, porque es que no estaban haciendo las cosas como Dios quería? Por favor, ese era un engendro del diablo, ese era un inspirado por Satanás. ¿Cómo usted me va a decir a mí que un hombre como dictadores en el África, que se han endemoniado, porque nosotros tenemos que ver el mundo espiritual, se han endemoniado y han mandado a matar a cuanta gente le ha dado la gana, y han violado niñas y le han quitado la cabeza a los niños, y han secuestrado niñas de 10, de 11, de 12 años
en bandanas de a 50, de a 100 y se la dan a esos hombres para que las violen y las maten. Eso es un vaso de deshonra que Dios está usando. ¿Y dónde estás parado tú? O sea, dime dónde estás parado tú, que tú puedas pensar que semejante sinvergüenzura, que semejante vagabundería, que semejante maldad, tú se la vas a atribuir a Dios, que es que Dios es el que está tomando ese vaso de deshonra y de oprobio, porque Dios está castigando a esa gente, porque esa gente adora a la vaca. ¿Dónde estamos parados, señores? ¿Dónde estamos parados? Pero no vamos a entender que esto es tiniebla. No vamos a entender que esto es satánico. O sea que para Dios reprender una nación y para Dios juzgar una nación, entonces Dios inspira gobernantes para que los gobernantes ultrajen tumbas y hagan brujería y hagan hechicerías con cuanto hueso se les atraviese, porque esto es un castigo de Dios, porque esto es un juicio de Dios. Dime dónde hay una base bíblica para decir semejante cosa. ¿Cómo tú vas a decir que eso es Dios? Oye, a nosotros lo que nos falta es decir, hermano, que Frankenstein, eso fue un propósito de Dios, que iba a ser la cuarta persona en la Trinidad, pero ese día se fue la luz. En cualquier momento escuchamos a los evangélicos decir eso. Entonces, ¿cómo un evangélico hablando así, con una falta de identidad como esa, puede ganarse un pueblo? No podemos. Debemos entenderlo. Jesús fue claro. Jesús habló. Jesús dijo: el árbol bueno da fruto bueno, el árbol malo soy yo, y cuando ustedes me vean dando cosas malas, porque estoy en juicio. Dijo eso. No lo dijo. Digo, el árbol malo da fruto malo, el árbol bueno da fruto bueno. Primero, no ha sido revelado el misterio satánico en aquella época. Entonces, como el misterio satánico no ha sido revelado, pues lo malo se le atribuye a Dios y lo bueno se le atribuye a Dios. Oye, pastor, qué terrible cuando esa gente pensó que lo malo se le atribuía a Dios. Sí, hermanos, qué terrible. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que Cristo apareció en la tierra para reconciliar al mundo. O sea, en otras palabras, cuando Cristo apareció en la tierra, cuando Jesús se manifiesta, Jesús es el Cristo. Amén. Amén. Jesús es el Cristo. Cuando Jesús se manifiesta en la tierra y ejerce el ministerio, la Biblia dice: no voy a tomarle en cuenta los pecados a los hombres, voy a reconciliarlos con el Padre. Por favor, vaya a su Biblia, busque 2 Corintios capítulo 5. El verso 16 de 2 Corintios capítulo 5 dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Toda esta bendición que, bueno, de que ya las cosas pasaron, de que ahora Dios te ve de otra manera, todo esto, dice el verso 18, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo, por Cristo, y nos dio a quienes, a nosotros, nos dio el ministerio de la reconciliación. En Juan nos dio la potestad de ser hechos de Dios, pero aquí nos está dando el oficio. Aquí nos dio la palabra y el ministerio de la reconciliación. Verso 20, 19. Que Dios, oído, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo dice, al mundo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, y para reconciliarlo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. No, Señor, qué maravilla, tremenda ventaja le diste a Cristo. ¿Cómo se te ocurre decir eso en la Biblia? Pero Andrés Noguera, porque tú te pones así? Claro, porque cuando era Cristo el que estaba ejerciendo el ministerio y la palabra de reconciliación, tú no le tomabas en cuenta los pecados al mundo. Pero ahora que nos diste a nosotros la palabra y el ministerio de la reconciliación, ahora le andas tomando en cuenta el pecado al mundo, que cada 15 días le andas a un juicio.
¿Es así? Si cuando reconcilió al mundo con Cristo no le tomó en cuenta los pecados, y Cristo hizo lo que tenía que hacer y agarró el ministerio que estaba en Cristo y nos lo dio a nosotros que somos la iglesia y somos el brazo extendido de Cristo en la tierra, y cuando Cristo hizo lo que hizo no le tomó al mundo los pecados en cuenta, pues en este tiempo que nosotros estamos predicando el evangelio tampoco le tomen en cuenta los pecados al mundo para que se puedan reconciliar con Dios. ¿Aló? Porque si cuando Cristo predicaba tú no le tomabas en cuenta los pecados al mundo, y ahora que la iglesia predica, si le vas a tomar en cuenta al mundo, oye, que no son tremenda ventaja nos lleva el hombre. Pero pastor, y no es Cristo, no nos lleva ventaja, pero claro. Entonces vamos a una cosa, devolverte para acá, como dicen los maracuchos, y seguir predicando vos y nosotros nos quedamos tranquilos. Entonces, para reconciliar al mundo, no le puedes tomar en cuenta el pecado. No está diciendo que el pecado no trae consecuencias, que la desobediencia no va a traer su paga. Lo que está diciendo es que, ya va, es que yo le di un ministerio a la iglesia. Señores, aprendamos algo rapidito. 7 dispensaciones nos enseña la teología. Edénica, adánica, que se conoce como la dispensación de la inocencia. La segunda dispensación es la dispensación de la conciencia, donde Dios le dijo al hombre: asume tu responsabilidad. Viste que pecaste, ponte tus túnicas, ante esto, ante aquello. Viste que se derramó sangre. Eso se conoce como la dispensación de la conciencia. La tercera dispensación es la dispensación noéica o diluviana. Esta dispensación es periodo de tiempo donde Dios trató con el hombre. Grave es eso, periodo de tiempo donde Dios trató con el hombre. Es una dispensación. Han habido 6. La cuarta dispensación, es decir, después de la dispensación noéica, voy a hacer una pausa ahí en la dispensación noéica. En la dispensación noéica, pastor, perdón, ¿qué llama usted que Dios trató con el hombre? Que Dios le dijo al hombre: va a llover y se va a inundar la tierra. Va a llover y se va a inundar la tierra. Y Noé predicaba: va a llover y se va a inundar la tierra. Y Dios estuvo 120 años predicando que sí inundar la tierra. Cuando terminó de predicar y Noé terminó de construir el arca, Dios le dijo a Noé: cierra la puerta que va a llover. ¿Sí? Bueno, imagínense esto. Hay evangélicos, por falta de identidad, que creen que Noé en este tiempo no está predicando. Se va a inundar la tierra. Se va a inundar la tierra, y Dios me dijo que construyera un arca. Todavía no le ha llegado la madera. Y de repente esa noche Dios se obstina y manda un diluvio. Entonces Noé, cuando llega a la casa todo mojado, empapado, casi que se ahoga, le dice a Dios: oye Dios, tú me estás diciendo que predique que se va a inundar, y de repente mandas un palo de agua. Oye Dios, si vas a terminar de inundar, inúndala. O sea, ¿para qué me tienes a mí predicando? Entonces Dios le dice: yo soy Jehová, yo hago como quiero. No, eso no es así. Cuando usted hace memoria, usted dice: oye, ¿verdad que Dios es tan ordenado que primero dijo: va a llover, va a llover, va a llover, va a llover? Ese periodo de tiempo se llama dispensación. Va a llover, va a llover, va a llover. Cuando Dios ya se acabó el tiempo y dijo: ya, no prediques más, ya terminaste el arca, ya la terminé, prendiste los motores, están prendidos, ahora viene la inundación y ustedes se salvan y los demás se ahogan. Quiere decir que Dios siempre ha tratado con el hombre, y siempre Dios ha esperado cumplir los lapsos de espera. ¿Se entiende el lapso de espera? ¿Alguien ha tenido un crédito aquí? ¿Se ha casado? ¿Ha parido? ¿La cuarentena? ¿Sí? Una vez terminados los lapsos de espera, entonces Dios manda lo que tengas que mandar. Lo que no puedes hacer, viejo, es ponerme a mí a predicar que va a llover y no he terminado de predicar y mandas tremendo palo de agua. ¿Les cuadra? Bueno, a Dios tampoco le cuadra. Quiere decir que después que vino la dispensación noéica o diluviana, vino una más que se conoce como la dispensación abrahámica o mosaica, que es la cuarta dispensación. Es la dispensación de la promesa.
Sal de tu tierra y de tu parentela, sal de tu tierra y de tu parentela, sal de tu tierra y de tu parentela. Yo te voy a dar una tierra que fluye leche y miel. Yo te voy a dar una tierra que fluye leche y miel. Sale Abraham corriendo de la parentela, hermano. No le dio tiempo de pagar el gas, no le dio tiempo de pagar la luz, no le dio tiempo ni siquiera de nada. Abraham salió corriendo, todo lo dejó. Cuando va Abraham por el camino, Dios lo mata. Le dicen los amigos de Abraham que quedaron vivos, que fueron a recoger a Abraham. Oye, Dios va, porque no le dijiste que saliera de su tierra. Bueno, salió, después me provocó matarlo. ¿Les cuadra eso? No. Si Dios le dijo, sal de tu tierra, y él salió, y le dijo, ¿sabes una cosa? Yo voy a hacer de ti una nación grande. Voy a hacer de ti una nación grande. Y lo hizo. Después viene la quinta, que es la dispensación de la ley, conocida también como la dispensación mosaica, es decir, la que le dio a Moisés. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Sacrifique el animal y yo perdono los pecados. Sacrifique el animal y yo perdono los pecados. ¿Qué hacía Moisés? Moisés eligió el sumo sacerdote por orden de Dios, se estableció la ley levita. Ahí está el libro de Levítico para que usted vea la ley levita. ¿Y qué le decía Dios? Una vez al año le agarras un cordero, lo metes en el lugar santísimo, lo sacrificas, rocías la sangre 7 veces y yo me quedo tranquilo un año. No, entonces el pueblo sacrificaba el cordero y al otro día Dios les mandaba, la tierra se abría y Dios se los consumía todo. Y llegaba Aarón y le decía, Dios, pero me queda un año. Ay, para mí 1000 años es como un día. Cállese la boca, también lo hunde usted. No, si Dios había mandado a sacrificar un animal y el animal era sacrificado y Dios aceptaba la ofrenda, Dios tenía que quedarse tranquilo. Porque Dios no podía estar mandando a sacrificar los animales y juicio, sacrificar los animales, juicio, diluvio y juicio, arca y juicio. No puede ser, no puede ser. Después que terminó la quinta dispensación, que es la dispensación de la ley, entramos en una dispensación que se conoce como la dispensación de la gracia. Esa es la sexta, la que estamos viviendo ahorita. Y después viene una última, que es la dispensación milenial. Y termina la dispensación y estamos eternamente con el Señor. Y se acaba todo este rollo. Sí, pastor, todo se va a acabar, se va a conseguir harina, arroz, espagueti, todo, aceite, carro, caucho, todo. ¿Qué estoy queriendo decir con todo esto? Hermano, que Dios nunca ligó las dispensaciones. Dios nunca le dijo a un hombre, montate en el arca. No, pero es que el arca no la consigo, no importa agarrar un animal y sacrificarlo. Pero es que no hay animales, no se consigue nada en Venezuela. Entonces sal de tu tierra y de tu parentela. Fue así, no. O era una o era la otra, pero 2 o 3 combinadas no se servían. ¿Me estás entendiendo, verdad? O sea, Dios le dijo, montate en el arca, montate en el arca, montate en el arca. Señor, un jet no es un arca. Señor, puede ser un botecito, es un arca, cabezón. Te dije que era un arca porque el arca es tipo de Cristo. Y es el arca, y es el arca, y es el arca, y es el arca. Y va a llover, 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 y va a llover. Y llovió. Porque Dios lo hizo. ¿Terminó el arca? Sí, ahora sal de tu tierra y de tu parentela. Sal de tu tierra y de tu parentela. Sal de tu tierra y de tu parentela. Te llevaste a tu sobrino, te llevaste a los... No, es de tu tierra y de tu parentela. Los dejas a todo. Déjalo grabado que está atrás. Sal de eso. Todo eso que está enraizado, déjalo allá. Deja un de los que te allá. Sal de allá. Dios nunca combinó una cosa con la otra. ¿Entendemos? Bueno, cuando entró la dispensación de la gracia, esta dispensación comenzó con Jesús. Porque Jesús es el autor y el consumador de la fe. Jesús, que es el Cristo, se sacrificó, murió en la cruz, resucitó al tercer día, se sentó a la diestra del Padre. Óigame, en la cruz, para que usted entienda algo, en la cruz, Dios juzgó a un hombre cargado de pecado. Dios no juzgó a un pecador. Dios juzgó a un hombre cargado de pecado. Todo el pecado de la humanidad, todo el pecado, para que se entienda la simiente pecaminosa, lo que nos había separado de Dios, lo que entró en el hombre, Dios lo puso en Jesús, se lo imputó, amputar, quitar, imputar, poner, lo imputó en él en la cruz. Y cuando Dios juzgó a Jesús, ¿sabe qué estaba juzgando Dios? Dios estaba juzgando la naturaleza pecaminosa. Cuando Él resucitó, se abrió un compás, se abrió un periodo. Ese periodo se llama la dispensación de la gracia. ¿Qué significa eso? Que Dios le dijo a la iglesia, ustedes ahora me administran
esta dispensación. Les doy la palabra y les doy el ministerio de la reconciliación. Vayan y prediquen a Cristo y díganle que yo los amo y que yo no les voy a tomar en cuenta los pecados al mundo para que se reconcilien conmigo. Ese es el mensaje que tenemos que predicar. Entonces, si yo tengo el ministerio de la reconciliación y Dios me tiene en la tierra predicando el ministerio de la reconciliación y dando la palabra de reconciliación, hay algo que Dios no puede hacer, que es mandar un diluvio, mandar un juicio, mandar una hambruna, mandar escasez, mandar inflación, mandar desabastecimiento, mandar basas de fronza. Suena bonito, pero no es así. Eso no lo está mandando Dios. Entonces, pastor, ¿por qué está pasando? Porque detrás de todo eso hay un enemigo, hay un adversario, hay el que está matando las almas. Ese es tu enemigo, hermano. Porque cuando tú se lo atribuyes a Dios, tú como humilde dices, bueno, si nuestro papá nos está castigando, si Venezuela esto era lo que se merecía y nos está castigando, no puedes. Porque Dios va a decir, bueno, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Cuando usted va a Lucas, en el capítulo número 11, usted se consigue con algo. Que, Señor, enséñanos a orar como Juan el Bautista enseñó a sus discípulos. Y con esto termino. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y él les dijo, cuando oréis, decid, óigame, esto no es una oración. Esto se conoce como una oración, pero no es una oración. No, pastor, no, ¿qué es eso? Son 7 pasos en la oración. Dios, Jesús dijo, cuando vayan a orar, primero reconozca que tienen un Padre que está en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Cómo se reveló? Como Padre. No dijo juez justo que estás en los cielos. No dijo abogado que estás en los cielos. General de guerra que estás en los cielos. Esbirro que estás en los cielos. Fiador que estás en los cielos. Fiscal acusador que estás en los cielos. ¿Cómo se reveló? Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, lo primero que quiero que ustedes tengan claro, que Él es un Padre para ustedes que está en los cielos. Lo segundo, santificado sea su nombre. ¿Qué significa eso? No le atribuyas cosas malas a Dios. La expresión santificado sea tu nombre significa no le atribuyas lo malo a Dios. Y cuando lees el versículo número 4 para ir terminando, en la segunda parte del verso 4 dice, no permitas que seamos sentados, los tradujeron, no nos metas. No nos metas en tentación, mas líbranos de él. Mas líbranos de él. Jesús, cuando enseñó a orar, dijo, pídanle a Dios que los libre ¿de qué? Del mal. ¿Cómo le vamos a pedir a Dios que nos libre del mal si el mal lo manda Dios? ¿Aló? ¿Le cuadra eso? No. Si Dios me manda el mal, Jesús dijo, díganle a Dios que los libre. Para eso no hubiera dicho, díganle a Dios que no les mande tanto. Entonces, si Jesús no me pudo haber enseñado una oración que contradiga el plan de Dios, si el plan de Dios y el propósito de Dios y el trato de Dios con los hombres es mandarnos mal, entonces no puedes decirme que me libre del mal. Pastor, pero como usted leyó 3 versículos de la Biblia que dicen que el mal, hermano, le repito, no sea obstinado, testarudo y orgulloso. Le estoy diciendo que en el antiguo pacto el mal no había sido, el misterio satánico no había sido revelado y se le atribuía ¿a quién? A Dios, pero era el diablo. Ahorita las cosas se le están atribuyendo a Dios y es el diablo. Estamos en el mismo tiempo.
Dice la Biblia que Jesús dormía y vino un fuerte viento y unos huracanes y la barca se movía como que se iban a ahogar. Y dice la Biblia que los discípulos fueron y despertaron al maestro. Le dijo: Señor, perecemos, haz algo. Y dice la Biblia que Jesús se levantó y reprendió los mares y los vientos. En otras palabras, ¿qué estaba sucediendo? Un huracán, una tempestad. ¿Qué enseñan hoy en día? Que los huracanes y las tempestades son juicios de Dios para castigar. O sea, que Dios sí está tomando en cuenta los pecados, pero tiene a la iglesia predicando. Puede ser. Pero si el huracán y la tempestad vino de Dios y viene de Dios, ¿cómo Jesús se para a reprender lo que vino de Dios? ¿Aló? Entonces, si lo reprendió, no era porque venía de Dios. Isaías dice: al quien a lo malo lo llama. El que a lo malo lo llama bueno, ¿cómo está? Hay del quien a lo malo lo llama y a lo bueno lo llaman. ¿Eso están mal los dos? Claro que están mal. Sí, hay quien a lo malo lo llama. El que a lo malo lo llama bueno está mal. Y el que a lo bueno lo llama malo también está mal. Pero al que a lo malo le dice que viene de Dios, pues necesita de cuna, hermano. Necesita de hospitalización. Si el propio profeta dice que a lo malo no lo podemos llamar bueno y a lo bueno lo podemos llamar malo, lo que el fondo de la profecía es: no mezcles una cosa con otra. Ni lo malo lo puedes llamar bueno, ni a lo bueno lo puedes llamar malo. Son dos cosas totalmente diferentes. No las mezcles. ¿Aló? Entonces, si toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces, que es mi Dios, no le atribuyas lo malo a él, hermano, porque estás peor de lo que dice Isaías. Les bendigo, nos vemos el domingo. Denle un aplauso a él. Edificando por la palabra. Disfruta de un programa diferente, donde siempre habrá un mensaje de esperanza, confiados de que todos los problemas tienen una solución, ya que vivimos la verdad que es Cristo. Disponte a disfrutar la palabra de Dios a través de Edificando por la Palabra con el pastor Andrés Noguera.